Ujú. Arrancamos entonces. Sí, avísame cuando ya esté transmitiendo. Bueno, entonces voy a YouTube, largo la transmisión y cuando les aviso estamos en vivo, ahí arrancan. Bueno, inicialmente. Bueno, voy entonces. Ok. Estamos en vivo. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta nueva jornada, la 12ª jornada de la revista Conflicto Social. Esta vez para debatir, para intercambiar, para reflexionar acerca de esta tensión entre los movimientos sociales y el Estado, ¿no? Esta tensión entre la autonomía y la cooptación que cruza las relaciones entre los movimientos sociales, los movimientos que reclaman por sus mejores condiciones de vida, por salarios, por trabajo digno, por condiciones que hacen a su desarrollo, por los territorios, todas las demandas y múltiples resistencias que se entretejen en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra América, en, en este vínculo con el Estado, ¿no? Entonces, para este tema hemos invitado a que nos acompañen a tres compañeros y compañeras muy queridos, a Jorgelina Matusevicius, que es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, también docente de la materia Poder y Control Social de la carrera de Trabajo Social de la UBA, a José Francisco Puello Socarrás, de Colombia, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. José es politólogo, y a Hernán Ubiña, también politólogo y profesor de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales, e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Así que bueno, en el orden que los fui presentando, ellos van a ir tomando la palabra, tienen 20 minutos cada uno y después vamos a hacer un intercambio a partir de las preguntas que ustedes nos vayan poniendo, ya sea en el chat del YouTube o de Webex. Así que, sin más, la invito a Jorgelina que haga su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada quería agradecer a la revista por la invitación, a todo el equipo y además también por promover estos espacios de debate teórico político. Y para entrarle al tema de los movimientos sociales frente al Estado, podríamos referirnos a muchas expresiones de estos movimientos en esta tensión entre autonomía y cooptación, al movimiento feminista, al movimiento de derechos humanos, pero voy a hacer foco en el llamado movimiento piquetero, tal vez por cercanía con mi tarea profesional y también por el peso que tiene este sector, digamos, en los debates políticos de los espacios que transitamos, en los que militamos, donde la pregunta también por esta tensión es una pregunta y un problema de debate político bastante frecuente. Por eso ubico que no por casualidad vuelve esta pregunta por esta tensión en este momento particular de nuestro país, ¿no? En 2019 hubo una oleada de grupos que se incorporaron al Frente de Todos, al actual Frente de Gobierno, muchos de los cuales habían sido parte del ciclo de luchas del periodo anterior, digamos, confrontando con las políticas en ese momento de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Y esta oleada de grupos que se incorporan reactualiza de alguna manera un debate que se había dado sobre la cooptación durante ese primer periodo, en el post-2001, con el ingreso de otros movimientos, la Federación de Tierra y Vivienda, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, ¿no? Pero a su vez, en este contexto particular, en este gobierno, en este periodo del gobierno del Frente de Todos, también lo que se reagrupó
es otro sector nucleado en torno a la unidad piquetera, que lo que ha logrado también es mostrar una enorme capacidad de movilización y que protagonizó jornadas de lucha en torno a sus reivindicaciones específicas, a sus reclamos sectoriales, pero también en torno a ejes políticos, ¿no? Intentando interpelar a otro conjunto, digamos, de organizaciones o a otros sectores de la sociedad. Y estas movilizaciones, a mi modo de ver, explican en parte otro dato del contexto, que es una búsqueda renovada de disciplinamiento del sector, ¿no? A más de 20 años del surgimiento y ante una inestabilidad política y económica creciente, vamos a ver que se reactualizan los debates sobre qué hacer para contenerlos, ¿no? Desde los distintos sectores políticos del régimen, incluso desde el propio Frente de Todos, contra una parte de su misma alianza, pero fundamentalmente contra quienes se encuentran y continúan movilizados. Todo esto se da en el marco de un creciente ajuste en marcha, de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el pago de la deuda, una persistente inflación, la caída de la capacidad adquisitiva del salario, el aumento de la indigencia, lo que va a conllevar también mayores riesgos, que no solo se ven por parte del gobierno, sino incluso de los organismos internacionales, mayores riesgos de inestabilidad política. Por lo tanto, la búsqueda de gobernabilidad, incluso algunas estrategias que vamos a ver que se despliegan, nos van a recordar al periodo post-2001, ¿no? Un ejemplo es la estigmatización del sector, señalar que los piqueteros no trabajan, que son vagos. Las auditorías que se envían a los movimientos, deslizando de alguna manera que existiera, como si existiera un mal manejo de fondos. La criminalización que se da ante las protestas y el armado de causas y los allanamientos que se producen a las organizaciones, pero también vamos a ver algunas diferencias con ese, digamos, ese intento de búsqueda de gobernabilidad post-2001, que tiene que ver con una mayor polarización entre los grupos piqueteros, ¿no? Con los dos grandes bloques, el de la UTEP y el de la unidad piquetera, con dos grandes estrategias bien diferenciadas. Otro elemento diferente es que en el actual escenario no se avisora un nuevo ciclo de expansión del capitalismo en la Argentina, como sucedió en el momento del ciclo de las commodities, que permita avisorar o pensar la posibilidad de conquistas. Y como por última, otra diferencia de este periodo es un peso muy fuerte político y también a nivel social de una ultraderecha que lo que reclama es desmontar derechos conquistados y va a plantear la vuelta a una salida represiva. Ahora bien, ¿cómo se explica entonces la integración de una parte de los movimientos a un gobierno con la garantía de gobernabilidad que esto supone en un contexto en el que ni en el más optimista de los análisis se avisora una mejora para los sectores empobrecidos de la clase trabajadora? Y en general la explicación que ofrecen estos mismos grupos está más ligada a la necesidad de proteger sus intereses empalmando con un proyecto político, ¿no? En tanto que participando del mismo se podría tensionar un sentido popular al interior del propio gobierno y disputar políticas públicas. No se plantea solo la integración de demandas propias del sector, sino que comparten de algún modo ciertas coordenadas políticas, ¿no? Ante la certeza, lo que dirían, ante la certeza de un ajuste inexorable, la búsqueda de preservar conquistas, haciéndolo más tolerable, menos cruel y haciendo frente a una ofensiva, una posible ofensiva política represiva mayor, ¿no? Y entonces esto lo que nos va a llevar es a analizar los movimientos vinculados a los proyectos políticos que subyacen a las propias organizaciones, ¿no? Que van a definir en todo caso sus tesis, sus principales tesis políticas, sus tácticas, sus estrategias. A veces en algunos análisis de los movimientos sociales se los va a ver como exclusivamente movimientos reivindicativos, ¿no? Desligados de las apuestas políticas generales, lo que va a llevar a ciertas miradas despolitizadas de los movimientos sociales. Y contrariamente a esta mirada, me parece importante reconocer
que siempre existieron posiciones políticas más o menos explicitadas, incluso en los orígenes de estos movimientos, que van a redundar de alguna manera en sus derivas posteriores. Y esto es lo que, en mi opinión, brinda algunas pistas para pensar en esta tensión entre autonomía y cooptación. Me parece que van a ser esos posicionamientos los que asignan de alguna manera una comprensión de en qué etapa del capitalismo estamos, cómo se va a entender al Estado, cómo se piensa el antagonismo en la sociedad. Entonces esto va a obligar de alguna manera a mirar un aspecto de la lucha de clases, que es el momento de la lucha teórica, ¿no? Que supone no solo la producción de explicaciones, sino también la capacidad de conducir, de orientar y de direccionar procesos sociales. Y esto se va a vincular con los proyectos por la afirmativa, con los proyectos políticos de las organizaciones por la afirmativa. Y ahí me parece útil entonces hacer como un muy breve repaso por algunos de los debates teórico-políticos que atraviesan a los diferentes agrupamientos del movimiento, que en realidad van a reactualizar viejas discusiones y cuya resolución va a definir tácticas y estrategias muy, muy diferentes, ¿no? El más cotidiano e inmediato es, para los movimientos sociales, es en torno a qué lugar ocupan las reformas, ¿no? La disputa por reformas. Muchas de las propuestas en torno a cómo dar respuesta al deterioro de las condiciones materiales de vida, como la propuesta del salario básico universal o la del empalme de los planes sociales con el sector del empleo formal, llevan a la pregunta de cuál es el horizonte de esas reformas, ¿no? Entonces se va a reeditar de alguna manera el debate de si deben ser un fin en sí mismo o si deberían empalmar con un proyecto de transformación más profunda. Por otro lado, el debate en torno al antagonismo, ¿no? Que es el debate sobre la vigencia o no de la perspectiva de clase, o mejor dicho, y por ahí dicho de otro modo, más preciso, sobre si existe un antagonismo de clase que es intrínseco, inherente al capital como relación social, ¿no? Desde algunas perspectivas, el antagonismo parecería estar más bien situado en un sujeto popular que se confronta con las oligarquías que tienen capturada la democracia, ¿no? Entonces de ahí se desprende un planteo de una disputa de la democracia en un sentido más radical. Y por el contrario, si se ubica la vigencia, digamos, del antagonismo de clase como constitutiva a la relación de capital, lo que va a aparecer es la necesidad de superación misma del capital como modo de organización de la vida social. Y esto lleva a otro debate que no por antiguo está menos vigente, que es el de la perspectiva revolucionaria, ¿no? Me parece que justamente es parte, digamos, de la pregunta sobre si es posible, si es necesario, deseable cambiar este sistema de raíz, este sistema capitalista, patriarcal, racista, ecocida. Y hago este repaso sobre debates recontra mil archiconocidos, porque me parece que la tensión entre autonomía y cooptación se sitúa en los debates sobre proyectos políticos hegemónicos de la clase trabajadora, ¿no? Y la resolución de estos debates, que suponen debates teóricos, son los que van a mi modo de ver, derivar en mayores niveles de integración, asimilación, o por el contrario, búsqueda de autonomía y de mayores niveles de confrontación. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, un aspecto de la cooptación, como asimilación o integración, supone que el propio proyecto se diluye o se pierde en el camino, o queda subalternizado, subordinado a un proyecto que es ajeno a los propios intereses, o incluso nocivo o contrario a los propios intereses. Entonces, en vez de disputar hegemonía, o disputar otro proyecto intelectual y moral para la sociedad, se termina formando parte de la hegemonía de los sectores dominantes. Entonces, ¿cómo pensar o cómo entender la autonomía bajo esta perspectiva? Y ahí me parece interesante recuperar la doble acepción que recoge Modonesi, tanto como independencia política de clase, pero también como el ejercicio de la autodeterminación, ¿no? Como autogobierno. Por un lado, me parece en esta perspectiva de la autonomía, esto va a implicar al menos dos cuestiones, ¿no?
por un lado, que ese ejercicio de ese autogobierno es necesario hacerlo desde el presente, lo que va a implicar otra lógica de ejercicio del poder, ¿no? Vinculada a la idea de prefiguración de la sociedad futura, al menos como ensayo, como ejercicio, como aprendizaje subjetivo, como experiencia que permita esos procesos de subjetivación política, ¿no? Y por otro lado, en tanto ese autogobierno no es posible de modo pleno en el marco de las actuales relaciones sociales, tiene que ir de la mano con la búsqueda de generalizar esas experiencias como proyecto hegemónico de la clase entendida en su sentido amplio, ¿no? Como sectores subalternos, su componente ocupado, desocupado, formal, informal, una clase racializada que sufre opresión patriarcal. Y este proyecto es un proyecto a partir del cual construir justamente esas alianzas, esa fuerza social que permita superar la subalternidad y no necesariamente hacerla más tolerable, ¿no? Entonces, el problema de la autonomía no es tanto integrar o no un gobierno, sino esa subordinación, en tanto la anulación de la propia acumulación política y la no superación, en todo caso, de esa subalternidad. Y esto lleva al debate del Estado como terreno de condensación de correlaciones de fuerza, ¿no? Desde algunas miradas, en tanto el Estado expresa una correlación de fuerza, se pretende tensionar esa correlación ingresando al aparato de Estado, buscando ampliar, en todo caso, mejorar esa relación interna en la propia institucionalidad estatal, ¿no? Ahora bien, que el Estado no sea un aparato monolítico, un instrumento que esté justamente permeado por la lucha de clases, no quiere decir que no exprese un proyecto hegemónico de clase, ¿no? Que tenga un carácter de clase. Y que sirva, en definitiva, a garantizar las condiciones generales de acumulación de capital. Entonces, existe una materialidad de modo ineludible que se va a imponer al juego político, en ejemplos, ¿no? El peso del mercado mundial en las economías nacionales, los flujos financieros, los costos de producción, los recursos con los que se cuenta para estructurar el gasto social, ¿no? Todos estos condicionamientos que imponen de alguna manera el carácter de clase, me parece que se pueden ver en los llamados gobiernos progresistas, ¿no? En los límites que enfrentaron, y esos límites estuvieron muy vinculados a las propias dinámicas de los ciclos de recesión del capital a nivel mundial, del agotamiento del ciclo de las commodities, y el peso que eso tiene en la posibilidad de generar o no políticas progresivas. Y si lo pensamos hoy, en el presente de los movimientos sociales que justamente forman parte del gobierno de nuestro país, la subjetividad política que se genera es una subjetividad subordinada o subalternizada a un proyecto que va a postergar permanentemente los intereses populares y hasta lo más mínimo de ciertas compensaciones en función de garantizar estas condiciones generales de acumulación de capital, ¿no? Pero hay otro aspecto que me parece importante analizar para pensar estos procesos de autonomía y cooptación, que va a estar vinculada al carácter de la respuesta estatal ante la conflictividad, ¿no? Los diferentes proyectos que existen en los movimientos sociales no van a operar en el vacío. Existe una materialidad institucional, al decir de Pulanzas, con la que van a tener que lidiar, ¿no? Entonces, ¿cómo va a operar esta lógica organizacional que tiene el Estado ante los procesos de insubordinación? Y ahí nos parece importante focalizar la mirada en esa capacidad que tiene el Estado, Remil también estudiada y conocida, la capacidad de metabolizar la conflictividad que opera en la respuesta estatal, pero que por sus características impone un modo particular de ejercicio del poder que va a estar ligada a la lógica de administración burocrática, ¿no? Si existe hoy un poder acumulado de los movimientos sociales, esto en realidad tuvo que ver, o tiene que ver, con el enfrentamiento y los procesos de confrontación de los que habían sido parte, y si nos remontamos, digamos, al cambio de correlaciones de fuerza que supuso 2001 y 2002, el crecimiento y la proliferación de los movimientos piqueteros implicó un quiebre en la sumisión, un proceso de insubordinación política, una ruptura
con una forma de ejercicio del poder subordinado, de aceptación pasiva del orden neoliberal, de la explotación, de la precarización de la vida que suponía, ¿no? Y la búsqueda, en todo caso, de reencauzar esa conflictividad bajo canales institucionales, de restablecer la autoridad, va a suponer quebrar justamente la posibilidad de que emerja un proyecto político autónomo, ¿no? Una otra hegemonía en germen. Y algo de esa otra hegemonía se empezaba a ver en los movimientos sociales de la época, ¿no? Muy lejos todavía de estructurarse como proyecto político independiente, pero bueno, algunas de esas pistas de esa otra hegemonía la vamos a encontrar en, por ejemplo, la recuperación de las unidades productivas para producir sin patrón, en las recuperaciones de tierra, en la construcción de organización colectiva en torno a las tareas de reproducción y de cuidado, en otras lógicas de pensar la salud, la educación, que se dio justamente el movimiento de trabajadoras y trabajadores desocupados, y también en otro orden, en otros ámbitos, en la construcción de las asambleas populares, ¿no? Para definir en torno a los asuntos públicos. Por lo tanto, la reacción gubernamental en 2002 es de alguna manera buscar esa gobernabilidad, volver a rearmar esas cadenas de autoridad, quebrar la insubordinación. Primero va a intentar aislamiento y represión, y luego el 2003 la estrategia cobra otra forma, ¿no? Se va a buscar relegitimar la institucionalidad o las instituciones del Estado y esa capacidad para contener la conflictividad. Entonces, creo que existen dos sentidos, de alguna manera, y con esto voy a ir cerrando, articulados de esa integración, relegitimación que pretenden, o que se pretende en la respuesta estatal, ¿no? A partir fundamentalmente del 2003, por lo menos dos vías. Por un lado, a partir de estos movimientos que directamente se integran, forman parte de las estructuras gubernamentales, que se va a combinar también con la búsqueda de una proximidad territorial de las políticas asistenciales, una estrategia, dice Perelmutter, de una burocracia plebeya, ¿no? Que sea sensible, que sea de cercanía y sensible a las necesidades sociales, pero que también va a ver recortada su capacidad de decisión sobre la disponibilidad, sobre el uso de los recursos estatales, ¿no? Y esto lleva al segundo aspecto que quería señalar de la respuesta estatal, que se trata de un aspecto más estructural, menos visible en los procesos de integración, que es el que tiene que ver con la burocracia estatal como limitación de la acción política, ¿no? De quienes justamente forman parte de esa estructura organizacional, el llamado conocido dominio de la norma impersonal. 10 segundos. Entonces hay una integración de la conflictividad que surge de las propias estructuras que el Estado impone a los movimientos sociales. Y esto tanto a los movimientos sociales afines como a los opositores, ¿no? Este dominio de la norma impersonal supone el recorte de esa capacidad de decisión en función de normas, de procedimientos propios de las políticas públicas de la acción estatal. Iba a poner un ejemplo, pero como no hay tiempo, voy a ir cerrando en todo caso, después me remito al ejemplo de cómo esto tensiona a todos los movimientos sociales, no solo a los que forman parte de las estructuras gubernamentales. Entonces, algunos desafíos para los movimientos sociales, para que estos movimientos no queden bajo la captura y el corset institucional del Estado. Por un lado, me parece importante recuperar estos debates políticos, político-estratégicos, que clarifiquen, que pasen en limpio el proyecto propio, por dónde pasa, por cuáles son sus coordenadas. Y sobre todo también precisando los contornos en términos programáticos, ¿no? Que cómo hacer con el no pago de la deuda, cómo transformar la matriz extractivista y ecocida, cómo afectar o alterar la propiedad concentrada de la tierra, bueno, distintos debates que es necesario dar cuenta. Un proyecto que logre recomponer también ese sujeto antagonista, trascendiendo lógicas corporativas y avanzando en esa consolidación del poder propio en los territorios y en la disputa hegemónica. Y para eso creo que la apuesta sigue estando en fortalecer la autonomía de las construcciones sociales y políticas en esa doble clave que decíamos anteriormente, ¿no? Como independencia política y como ejercicio prefigurativo desde el presente. Y todo esto también supone, y con esto termino, la construcción de poder, y para eso es necesario sacar el aprendizaje del 2001, que es la conflictividad, la lucha, la confrontación, la condición de posibilidad del quiebre
del equilibrio de poder entre las clases, ¿no? Y de ese cambio de las correlaciones de fuerza. Y para esa acumulación de poder es necesario mantener el enfrentamiento, mantener la presencia activa en la calle y recomponer ese proyecto político de la mano de eso, ¿no? Y si hoy por hoy, en todo caso, no están dadas esas condiciones, más bien habría que pensar cómo podemos crearlas. Disculpen la atención y gracias. Muchísimas gracias, Jorgelina, y bueno, muy buena tu reflexión que seguramente va a estimular también la presentación de los compañeros que siguen, así que después hacemos el debate. Seguimos ahora con José Francisco Puello Socarrás de Colombia, para que, bueno, cuente también esta problemática desde Colombia, ¿no? José. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradeciendo al equipo de la revista Conflicto Social en general, a todos y todas, a ti, Gabriel, en particular, por esta generosa invitación y un abrazo desde la distancia para Jorgelina y Hernán. Yo quisiera, en primer lugar, iniciar interpelando, si se quiere, problematizando en el buen sentido de la expresión la consigna propuesta y que guía este intercambio. Por un lado, movimientos sociales frente al Estado y por el otro, el subtítulo que tiene que ver con tensiones entre la autonomía y la cooptación, seguramente no solamente autonomía, sino también las relaciones de heteronomía, de destrucción inclusive que se plantea en medio de la tensión que hay entre Estado y movimientos sociales, y comparto plenamente la reflexión que hace Jorgelina de subrayar sobre todo que viene bien una reflexión teórica, que no teoricista desde luego, para poner en perspectiva un debate que ciertamente es bastante complejo. Yo, en segundo lugar, quisiera complementar de lo que ya se ha venido debatiendo, proponiendo como líneas de intercambio, y en la medida de lo posible también incorporar elementos para el debate posterior, a partir de la coyuntura que yo denomino no coyuntural, pero que en todo caso tiene que ver con un espectro sociohistórico y político más reciente, en la posibilidad también de las relaciones entre los llamados movimientos sociales y los estados, y las potenciales dinámicas, desde luego sus lógicas, contradicciones que eventualmente uno podría detectar y que potencialmente se pueden reconstruir, y caracterizando nuestra América Latina durante el siglo XXI con un sesgo obvio, que es el sesgo de estar también muy atento a las cuestiones que han venido sucediendo más recientemente en Colombia, que creo que no son estrictamente del país, sino que se van reconectando con varias dinámicas que vienen siendo ya inclusive puestas y pospuestas a lo largo de este siglo. En último lugar, también quisiera referirme, al igual que Jorgelina, a algunos desafíos que, pues, muy modestamente creería yo, pueden contribuir al debate teórico-político. Respecto a la primera cuestión, pues empezaría proponiendo una diferencia que me parece que es posible establecer cuando nos referimos a los movimientos sociales, y es que generalmente, y desde luego, según las aproximaciones, se funde y por momentos también se confunde la categoría útil de movimientos sociales con aquella más concreta de organizaciones sociales, o simplemente se trata de la misma manera a las organizaciones que constituyen y por supuesto visibilizan al movimiento de la sociedad. Y creo que esta es una distinción primera que sería clave, por lo menos también para debatirla o rebatirla, porque yo creo que exige abstraer la complejidad social, histórica, desde luego política, económica, cultural, de estos fenómenos a partir de las tendencias, de lo que se llamaría también, que es un término también a veces muy problemático, inclusive también en espacios académicos, que es aquel de sociedad civil, que se concibe como diferente al Estado, a los gobiernos, o en últimas quiere apuntar sobre todo a esta dimensión de lo extrainstitucional. Entonces, con esto quisiera explicarlo como
mediante una metáfora que usualmente utiliza algún estudioso de los movimientos sociales, y es como imaginarse una gran ola en la que van unos surfistas, en donde la ola sería como el movimiento social y los deportistas las organizaciones, para tener también unos niveles de análisis que desde luego nos llevarían a implicar que el movimiento social sería algo completamente natural, donde se montan las organizaciones, desde luego es algo de construcción social justamente de la realidad, pero también para evitar que esa confusión pueda derivar, digamos, en algunos debates que podríamos también incorporar en este espacio. Y también pongo el ejemplo a través de Colombia, porque de pronto ya desde una ilustración que ya no es estrictamente metafórica, sino histórica, y que en mi concepto en este siglo se viene dando en nuestro país, es que hay una gran ola, un movimiento social de la paz. Una paz que obviamente es lo que viene articulando todo lo que la dinámica de distintas organizaciones del mismo Estado, definiendo también su misma relación, que está asociada sobre todo a una paz negociada. Selectivamente también se incluye la consigna de la justicia social, y esta es como una gran ola del movimiento social, recordando esta metáfora, que ha vinculado, articulado, dinamizado las tendencias recientes de todo tipo de actores, de sujetos sociales. Y en ese sentido, aquí hay una serie de organizaciones que desde luego históricamente han venido construyendo ese espacio, pero que en todo caso desborda lo que podríamos llamar simplemente el conteo o la misma articulación y los espacios que han venido surgiendo y otros que se han venido consolidando alrededor del ideario de la paz, que desde luego implica todas las dimensiones de las relaciones sociales, es decir, es un núcleo que va articulando de distinta forma y no de la misma manera como en el siglo pasado, sino justamente en una coyuntura en donde ha sido posible por la lucha, constancia de las organizaciones de derechos humanos, de la convivencia, inclusive de organizaciones cívicas, desde luego desde organizaciones que algunas que eran preexistentes y otras que han aparecido con gran fuerza y que le han dado una impronta de protagonismo a este movimiento que ha sido crucial. Entonces, lo que yo trato de decir aquí, que de alguna manera lo determinante y que ha venido organizando y reorganizando el régimen político, que ha venido materializándose en las luchas por el poder, incidiendo inclusive los rumbos de la economía, los procesos culturales, es esta gran ola que está constituida, desde luego, también por las contradicciones en la sociedad específica en que vivimos, la sociedad capitalista, pero también con todos los rasgos que ya de suyo, como decía Jorgelina, los debates archiconocidos de sociedades del capitalismo periférico, pero también incorporando con este ejemplo las particularidades de una sociedad como la colombiana. Hay una segunda distinción que también quisiera compartir, y que es que al mirar las realidades sociales desde los movimientos siempre resulta una lógica de aproximación desde abajo y no solo desde afuera del Estado, de los gobiernos y de la institucionalidad. Es decir, la acción que llamamos movimiento social no solamente es extraestatal, sino que también habríamos que subrayar muy fuerte y concretamente esa capacidad de poder incluso, y me parecería más justo referirnos a los movimientos sociales, que desde luego están en su constitución real, pluralidad, acotados a veces también a problemas de identidades, y me parecería que transitar, y eso lo está mostrando no solamente la teoría, sino también la realidad misma, a una concepción de movimientos populares, es decir, que tienen una amplitud mucho más compleja, desde luego, pero incluso me parece que algo que dijo Jorgelina es muy importante, esa noción de lo plebeyo, que es una categoría, desde luego, que viene de una historicidad, digamos, distinta a nuestra América, pero que ha sido tomada en su sentido afirmativo, inclusive desde una mirada marxista, y por eso me parece que la expresión que utiliza García Linera generalmente cuando se refiere a este tema de un Estado de los movimientos sociales o los movimientos sociales en una fuerte articulación con el Estado, la potencia plebeya, viene bastante bien para visualizar qué tipo de acción colectiva estamos planteándonos en distintos acontecimientos
no solamente desde afuera del Estado, frente al Estado, sino también desde abajo a lo largo y ancho de nuestra América. Y eso creería que sería un reflejo de mirar la sociedad como expresión de un tipo, si bien no inédito, pero sí novedoso de la convivencia, por lo menos en este siglo, y cuando digo convivencia incluye también luchas, en una realidad que desde luego hay que plantearla como contradictoria, fragmentada, desigual, asimétrica en sus múltiples manifestaciones. Por eso, en últimas, sería notar que el movimiento no se agota, desde luego, en la movilización más observable, más directa, y que de alguna manera, a pesar de que la movilización es preeminente, no lo reduce a una simple agitación que es defensiva, sino que también va generando, y sobre todo en medio de crisis, un horizonte. Zabaleta Mercado hablaba de los horizontes de visibilidad. Aquí también tendríamos que incluir esos horizontes que son proyectos políticos, no en el sentido de los procesos acotados electorales, sino que aludiendo a la política en esos proyectos mucho más amplios de la totalidad y trayendo un poco también esa distinción que hace Lukács respecto a la conciencia, son proyectos en sí y para sí que me parece que también están bajo la impronta de una permanente indignación, con flujos y reflujos desde luego, pero que son y han venido siendo determinantes para las construcciones históricas. Yo creería que no es casualidad que cuando Lenin se preguntaba, le puso un título, digamos, al texto famoso del quehacer, el subtítulo de alguna manera también estaba aludiendo a esos problemas candentes del movimiento, lo hablaba como de nuestro movimiento, y eso podría ser una segunda distinción que me gustaría subrayar. Y finalmente, pues poner en esta discusión que inclusive ya el movimiento social, en esas categorizaciones que de pronto van reformulándose, no por las categorizaciones mismas, sino también por los movimientos históricos, podríamos inclusive identificar distintas dinámicas desde los movimientos más bien plebeyos y el Estado, no solo como un fenómeno, sino también como un acontecimiento que tiene una exterioridad, pero que también tendría una interioridad que valdría resaltar. Así que desde el punto de vista de la consigna, la cooptación o la autonomía, también destacaba que pueden darse relaciones de heteronomía, es decir, no, y de destrucción. La primera más en una relación en donde cabe pensar que se mantienen movimientos sociales sin integración, pero dirigiéndolos desde estadios estatales, gubernamentales, y en otros casos, el caso de Colombia yo creo que también, como en todos los países, pero con algún grado de particularidad, también vale la pena mencionar destrucción casi que sistemática de este tipo de movilizaciones. Y que eso incluye, en un nivel concreto, desde luego, organizaciones, pero que tampoco se agotan en ellas. Por lo tanto, propongo esta línea porque es una dimensión bastante compleja que tiene, desde luego, la necesidad de hacer un balance sobre su densidad, intensidad, ritmos de movimiento, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de lo que ha venido sucediendo en América Latina, yo propondría, digamos, una pregunta muy sencilla. Bueno, ¿cómo podríamos intentar como una especie de caracterización de los movimientos plebeyos, populares de las sociedades en nuestra América? Muy sistemáticamente uno podría decir al menos tres cosas. Insistiendo en lo que ya he planteado, yo creo que esto lo tendríamos que ver también en el largo plazo, por eso me refería a una caracterización coyuntural o no coyuntural, mejor, de la coyuntura, porque es imposible en un espectro, digamos, de tiempo, de temporalidad, en donde podamos conectar no solamente la emergencia de hechos, acontecimientos muy importantes, sino que también están inmediatamente conectados con una historicidad mucho más amplia que inclusive desborda el propio siglo XXI, hablando desde luego de la coyuntura que es inminente, que nos importa, y de hecho ya se ha repetido hasta la saciedad, pues obviamente se refleja lo que acabo de decir en esa frase de no son 30 pesos, son 30 años, como lo ilustra la movilización chilena, que incluso es una frase que también se aplica en todo caso para distintas situaciones.
Lo que quiero decir aquí es que el contexto histórico de largo plazo, de memoria larga, pues es crucial. De hecho, ustedes desde Argentina lo saben mejor que yo. También el terreno de la memoria hace parte de las discusiones que estamos alentando desde aquí. Y de alguna manera las situaciones están muy vinculadas, y yo diría, desde luego, para hacer un corte con lo que ya comentaba Jorgelina, seguramente Hernán también complementará y bueno, ilustrará sobre muchas cosas, y es el espectro en donde estamos, que es el capitalismo de época, o que generalmente, yo lo hago así, lo denominamos neoliberalismo. Y esto me parece que es importante porque ese es como el corte desde el cual las cosas de la coyuntura se van conectando con las perspectivas y también las posibilidades y tendencias realmente existentes, en la medida en que también nos encontramos en una época particular específica donde, para decirlo muy sucintamente, asistimos y somos testigos de la exacerbación de las lógicas, pero sobre todo de las contradicciones de la sociedad capitalista en términos de sobreexplotación, hiperdominación y la intensidad en términos de distintas opresiones y su profundidad en algo que yo también llamaría la atención para analizar tensiones de autonomía, cooptación, destrucción, heteronomía, que es también la profundidad de la alienación ideológica que hacen parte, digamos, de todo el metabolismo social y que de alguna manera también va generando las condiciones desde las cuales hay límites, pero también potencialidades en la medida en que la relación, la permanencia, la consolidación de los movimientos sociales pone presente, creería yo que este es ya un elemento también muy particular y especial del tipo de sociedades en las que vivimos, también trayendo un poco esta idea de Zabaleta Mercado, de las sociedades en condiciones de abigarramiento, en donde los estados, desde luego, también tienen que hacer frente a esta particularidad y que puede ser el plano desde donde uno podría también analizar en qué medida los movimientos sociales se van consolidando, van evolucionando, y ese tipo de relaciones, por ejemplo, las que no son deseables en términos de heteronomía de destrucción, se pueden revertir porque son de alguna manera también procesos interdependientes. Y en este contexto valdría la pena también entonces proponer algunas tendencias específicas, como les decía, que plantean novedosos escenarios, aunque no inéditos, y que hacen parte, si bien de lógicas globales, me parece que hacen también de discusiones que atraviesan a toda la región. Por ejemplo, el neoliberalismo ha planteado una lógica de pensamiento y de acción diferente de aquella que habíamos visto, registrado en la época de posguerras y hasta la década de 1970. Y yo creería que aquí ya hemos transitado en la lógica de los movimientos populares desde las meras demandas de derechos al espacio del Estado Nacional, por ejemplo, en los espacios como típicos como la fábrica, la hacienda, hacia, yo diría, reclamos selectivamente, pero de todo un caso insurgentes, desde una pluralidad de reivindicaciones. Acá, desde luego, utilizo reivindicaciones no en el mismo sentido de Jorgelina, sino de reivindicaciones porque incluyen también una serie de demandas históricas que se van expresando de una u otra forma y que yo creería yo es la particularidad, como no se refieren y han mutado desde unos espacios nacionales hacia espacios más precisos, obviamente van teniendo una lógica más territorial, incluso en el sentido simbólico también podríamos hablar de esos espacios más acotados, pero de alguna manera también más potentes desde la acción política misma. Por eso, en esto yo coincido con muchos autores, entre ellos Ibechi, que habla de una reubicación, él habla de reubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios que se ubican, si bien en los márgenes de las ciudades y de las zonas rurales, son intensivos y se han vuelto, digamos, mucho más activos, incluso en estas múltiples relaciones que se puedan especificar frente al Estado, pero que en todo caso podríamos ilustrarlos a partir justamente de los lemas que dan una idea de la composición del movimiento. A propósito, por ejemplo, de tierra y territorio, ya Jorgelina mencionó algo sobre ella, pero inclusive en las experiencias de los sin tierra en Brasil y los sin techo, desde luego, en Argentina,
Incluso también yo destacaría algo de que me parece que puede caracterizarse como un potencial movimiento que sería ya más allá del movimiento piquetero, una especie de movimiento villero, a propósito también de los territorios indígenas en distintos países, Ecuador, México, Guatemala, solamente por nombrar algunos casos paradigmáticos en términos de un tipo de lo que llamarían en este campo repertorio, yo lo llamo más bien acción política, que son las tomas y ocupaciones que de alguna manera van transitando no en esta distinción de lo urbano y lo rural, sino también en forma simultánea. Y en esa medida yo creería que han ejercido, solo dentro de proponiendo estos ejemplos paradigmáticos, ese componente de potencial plebeyo en la medida que los movimientos populares han venido ampliando la democracia más allá de ella. Y cuando me refiero más allá de ella, de ese entendimiento de la democracia igualada a elecciones o a los procesos institucionales. Y me parece que en esto también Chile, en medio de todas las movilizaciones, y traigo el lema simplemente para ilustrar, pero que de alguna manera también sintetiza esa complejidad, hablaba en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en un graffiti justamente en medio de procesos electorales en el 2013 y que decía estrictamente las demandas populares no caben en las urnas. Me parece que esa ha sido una de las contribuciones que de alguna forma también, subrayando ahora sí el tema de la autonomía en las organizaciones, es una reivindicación que permite formas de articulación distintas a los partidos políticos, que de suyo hace a esta categoría, pero también a la realidad de movimiento social, pero que sobre todo van generando cambios y recambios en las modalidades tradicionales frente a las instancias estatales y sobre todo también en esta distinción que habría que hacer de instancias gubernamentales. Yo creería que de alguna manera también comparto de que una de las condiciones necesarias tiene que ser las autonomías que siempre son relativas, que hacen parte también de la necesidad de pensar táctica y estratégicamente las alianzas políticas, incluso también creo que lo que ha demostrado América Latina en varios episodios históricos es que más bien la actitud antielectoral no ha sido una estrategia que se haya podido rendir en términos de movilizaciones y su profundización. Y en eso me parece que también otro tema que sale de suyo es esa doble riesgo el potencial, pero también despotenciador de pensar solamente las lógicas de las identidades y las singularidades en las cuales son muy importantes, sin remitirnos, digamos, a una lógica de agarramiento, de simultaneidad, en la medida en que también lo que uno puede en los últimos, en la coyuntura más reciente, es también ver cómo no solamente hay disolución de movimientos populares, sociales, sino también un tránsito hacia lo que se llamarían subculturas políticas, es decir, la defensa pública de intereses particulares que también han mostrado capacidad de movilización, pero que en todo caso estarían en un margen distinto del horizonte, desde luego no solamente de ir presionando y ojalá empujando a los gobiernos para esa doble dinámica o dialéctica de reforma y revolución, sino también desde el punto de vista del horizonte que compartimos, de un horizonte revolucionario, donde el Estado, desde luego, no solamente es instrumento de las condiciones del capital, sino que ya es un Estado, él mismo, la organización política del capital. Y me parece que eso puede ser también uno de los ejes que podríamos introducir en esta reflexión. Terminaría con unos desafíos que me parecen, desde luego, acotados, modestos, pero que en todo caso harían de estos debates. Yo creo que, en primer lugar, buena parte, y aunque buena parte de los grupos de base se mantienen, podríamos decir, en palabras de, por ejemplo, de Sivechi, muy apegados, muy enraizados en el territorio, pues obviamente también han generado una serie de relaciones horizontales en donde los movimientos, yo creería que más allá de las localidades y las regiones, plantean también desafíos que aún no están resueltos, organizaciones que están, digamos, inclusive muy consolidadas a nivel
nacional, por ejemplo, en el caso de la CONAIE en Ecuador, pues obviamente han tenido una serie de, y solo pongo este ejemplo como ejemplo que está presente en muchas situaciones, han tenido problemas, ustedes lo saben, en las últimas elecciones con dirigentes que son elegidos distintos cargos y que en vez de profundizar un puente para amenazar, digamos, ese vacío entre movimientos sociales y la acción, toma y también construcción del poder, pues obviamente son factores de abandono, de disolución, inclusive histórica, de distintas organizaciones. Y en este sentido, creo que obviamente este énfasis de la territorialización, pues no se refiere simplemente a una cuestión geográfica, sino que tiene que ir inclusive, podríamos llamarlo así, internacionalizando un movimiento específico que compartimos en términos de reivindicaciones históricas y que tiene que ver con un segundo desafío, que es el establecimiento de formas de coordinación que sean mucho más abarcativas, permanentes, y eso supone, yo creo que también ingresar en el terreno, como le decía, no solamente de la representación, sino de la vocería y obviamente intensificación del protagonismo, porque esto coloca a los movimientos, desde luego, ante una serie de problemas bajo escenarios que pueden considerarse aptos, bondadosos, como también los más regresivos, reaccionarios, pero que en todo caso plantea en lo teórico, en lo político, problemas que son muy complejos, de difícil solución en el estadio actual de las luchas sociales, en la medida en que en ciertos periodos, pues obviamente no puede permitirse simplemente concesiones a su visibilidad, pero tampoco pueden rehuir de la intervención en el escenario político, porque su constitución, a pesar de que se los adjetiva como sociales, populares, desde luego, ya lo decíamos, la impronta y la naturaleza política de este tipo de escenarios. Entonces aquí sale el debate sobre si optar por una organización centralizada y muy visible o también por una difusa y discontinua, por solo mencionar dos extremos de la cuestión, que obviamente no tiene soluciones sencillas, pues y desde luego no puede zanjarse para siempre. En esto yo creo que hay una novedad, con esto iría cerrando, que hay que repensarla más allá de sus resultados históricos concretos, ya se dio en Bolivia, se dio en Ecuador, a partir de lo que se llamaron los instrumentos políticos. Esta es una discusión que yo creo que se ha dado también a lo largo y ancho de América Latina, pero que ahí en estos dos casos fue mucho más visible, en donde ya este puente que incluye las relaciones de autonomía, heteronomía, destrucción, pues obviamente se propone ya no como una forma representativa a la manera de partidos políticos, ni tampoco como una forma reivindicativa en el espacio, por ejemplo, de los sindicatos, etcétera, que sería más un tipo de acción que obviamente está de alguna manera incorporada en el Estado. Y yo creo que esa es una novedad que en todo caso podría todavía revisarse y tendría que de alguna manera debatirse, y porque eso ha generado también selectivamente formas de organización que tienden a poner en primer lugar lo comunal. Y lo comunal también pensando en una articulación que va mucho más allá de lo que podríamos proponer como una simple organización asociada a un movimiento social, pensada, repito, ya en un instrumento político que sería, digamos, más complejo, pero también más versátil. En esta medida, creo que la experiencia también, por ejemplo, selectivamente venezolana, ha generado alrededor de la democracia protagónica. Últimamente se hicieron 260.000 asambleas desde los barrios que conectaban también la escogencia de jefas y jefes de calles, y que eso terminaría simplemente diluyéndose en una cuestión electoral, porque inclusive me parece que una de las grandes contribuciones políticas, teóricas, inclusive epistémicas, es también una mirada hacia el poder. Yo creo que esto, para simplemente simplificarlo, porque seguramente podríamos comentarlo más adelante, lo podríamos resumir también en este lema del mandar obedeciendo, que es popularizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero que en realidad pertenece a una ética desde lo comunal, con lo cual esta relación Estado-movimiento social, una instrumentación política en esto que podríamos llamar no estrictamente partido político, pero tampoco formas organizacionales de simples demandas y presiones, sino de una regeneración también de pensar el poder político
no como una relación de voluntad o de obediencia voluntaria, estrictamente, como dirían los sociólogos, la definición de dominación, sino también de reformular la construcción del poder político en su horizonte de qué hacer, pero también hacer para qué. Con lo cual me parece que lo podríamos sintetizar en esto de mandar obedeciendo, que sería una lógica que desde luego, desde lo abstracto, es deseable, pero que desde lo concreto se podría formular a partir de lo que he planteado. Dejaría ahí y agradeciendo sus preguntas. Gracias. Bueno, gracias, José. Seguimos con Hernán, que nos comparta su visión sobre el problema que estamos tratando. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los compas de la revista Conflicto Social y bueno, también la oportunidad de estar encontrándonos con José Francisco, con Jorgelina. Obviamente la relevancia del tema que nos convoca, ¿no? En términos teóricos, intelectuales, pero sobre todo político-prácticos, estratégicos, ¿no? Como decía Jorgelina. A ver, partiendo de una afirmación que a esta altura es una verdad de perogrullo, pero creo que es lo que condiciona un poco el debate, que es que estamos transitando una crisis civilizatoria sin precedentes, una crisis multidimensional, que involucra a las propias ciencias sociales. Digo esto en el marco de un evento organizado por una revista que justamente lleva por título Conflicto Social, y creo que viene a cuento la necesidad de reinventar, repensar, problematizar cuáles son las conflictividades hoy sociopolíticas, en qué medida esta crisis también requiere cepillar a contrapelo, poner en cuarentena, como decía por ahí el propio Falsborda, ciertos conceptos y categorías, matrices de intelección, ¿no? Me animaría a decir es el propio marxismo el que está en crisis, pensándolo como, digamos, una concepción de mundo crítico transformadora que surge en el marco de una crisis también, ¿no? Así que, digamos, primer cuestión, nuestra concepción de mundo está en crisis, ¿no? Es endeble, y ahí, primer cuestión importante a plantear, hay también una crisis de las estrategias revolucionarias, ¿no? Creo que los movimientos populares, para no hablar de movimientos sociales, en eso ahí coincido con lo que planteaba José Francisco, creo que también en ese plano Jorgelina, me gusta más pensar en la clave de América Latina, nuestra América de Avia Yala, más allá de las formas de enunciación, en movimientos populares, movimientos potencialmente antisistémicos, movimientos socioterritoriales, movimientos societales, sociopolíticos. Hay muchas formas de enunciación, pero creo que son búsquedas que aspiran a romper un poco con la matriz más anglosajona, europea, de la teoría de los movimientos sociales, ¿no? Si pensar la territorialidad, el carácter plebeyo, como decían ustedes, popular, digamos, el entrelazamiento entre la lucha de clases y las dinámicas de confrontación, de antagonismo, la racialización de esos sujetos y sujetas, ¿no? Digamos, cómo se intersectan estas múltiples opresiones con la especificidad de nuestra América, ¿no? De una región subdesarrollada, periférica, en fin, al calor de esta crisis del capitaloceno tan aguda, ¿no? Pero ahí José Francisco mencionaba a Zabaleta, y para Zabaleta las crisis son escuelas de conocimiento. Me parece que es fundamental en ese sentido repensar y ver cómo hoy estos movimientos populares están tratando de ensayar respuestas inéditas y viables en términos freireanos al compás de una crisis que muchas veces se la anuncia en términos gramscianos, recortando lo que el propio Gramsci postula, ¿no? La crisis acontece cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo aún está naciendo, pero Gramsci no culmina allí la frase. Dice, y en ese interregno emergen los fenómenos más monstruosos. Me parece que es importante tener en cuenta esa integralidad de la frase, porque precisamente creo que esta crisis aguda, orgánica, de inestabilidad hegemónica a escala regional, bueno, plantea estos fenómenos morbosos, monstruosos, de manera sumamente descarnada, ¿no? Y ustedes ya estuvieron enunciando algunos. Entonces, hay como para ir problematizando en sintonía con lo que
planteaba José Francisco, ¿no? El eje que nos convoca, el título de la conversa. Bueno, primero pensar, digamos, cuando hablamos de movimientos sociales, ¿a qué estamos aludiendo? Yo ahí en ese sentido plantearía una periodización en la clave de lo que con otra compañera llamamos ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, que arranca con luchas populares que emergen desde abajo, que desbordan a la institucionalidad estatal, que cuestionan al neoliberalismo en términos más integrales y que irrumpen con fuerza a finales de los años 80, con un primer mojón que obviamente es el Caracazo, pero que inmediatamente involucra los 500 años de resistencia indígena negra y popular, el primer levantamiento del Inti Raymi en Ecuador, el 1 de enero del 94 en Chiapas, ¿no? con el alzamiento zapatista, en fin, un conjunto de revueltas que involucran también el territorio boliviano, que ya mencionaron quienes me antecedieron, la guerra del agua, del gas, el 2001 en Argentina, en fin, un crisol de revueltas que anteceden a lo que algunos denominan ciclo progresista, a mi modo de ver, reduciendo la dinámica de relación de fuerzas a las lógicas gubernamentales, ¿no? Bueno, hay un primer quizás error, como planteaba José Francisco, no reducir el análisis de coyuntura al coyunturalismo, no reducir el análisis, digamos, de este periodo al ciclo gubernamental. O sea, creo que justamente los movimientos populares vienen a plantear una temporalidad y una agenda propia, en tensión, ¿no? En esta clave ambivalente entre la autonomía y la institucionalización, pero con ritmos, con dinámicas, con formas de beligerancia, de protesta callejera, pero al mismo tiempo de construcción territorial específicas, no reducibles a la temporalidad gubernamental ni a los vaivenes de coaliciones políticas, ¿no? En ese sentido, digo, por una cuestión de tiempo, voy a plantear algunas características de estos movimientos populares al calor de un ciclo que, a mi modo de ver, no se ha cerrado, sino que se reactiva fuertemente a partir del 2019. Es decir, las revueltas que acontecen en el Pacífico plantean un relevo múltiple, generacional, porque son juventudes las que protagonizan esos levantamientos en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Haití, entre otros, ¿no? territorios. Es también digamos, un relevo de género, porque son mujeres y disidencias quienes irrumpen con fuerza, quienes plantean huelgas internacionales, tomas de universidades, demandas transversales, ¿no? que intersectan y articulan dinámicas de opresión, denuncia de violencia sobre los cuerpos territorios. Es un relevo también étnico, en el sentido de que son pueblos indígenas, comunidades afro, quienes de alguna manera desencadenan estos levantamientos, plantean un reordenamiento territorial, cuestionan al Estado en un elemento de larga duración profundo como es la dinámica racista, monocultural, monolingüe. Ahí están los derribos de estatuas y monumentos a escala continental e incluso global. Entonces, desde ese punto de vista, me parece interesante pensar cómo hay una especificidad de los movimientos populares a escala latinoamericana que requiere ahondar, indagar, repensar la teoría crítica en una clave descolonizadora, en diálogo con el marxismo, en la perspectiva de la articulación y la imbricación entre lo popular y lo clasista, no desde la crisis del trabajo, sino desde la multiplicación del trabajo. Es decir, estas revueltas lo que hacen justamente, y la crisis pandémica, es develar, hacer visible, ampliar, digamos, los horizontes a partir de los cuales se vislumbra el trabajo en la clave de la reproducción de las tareas de cuidado, digamos, de la precariedad, pero también de una clase trabajadora heterogénea, polimorfa, que no ha sido del todo desarticulada, sino que ensaya diferentes grados de composición, de recomposición, al calor de estos movimientos populares y organizaciones territoriales, ¿no? En ese plano, al mismo tiempo, en forma simétrica, necesitamos tener una concepción del Estado integral, en términos gramscianos, ¿no? Es decir, no reducir ese Estado con el que interlocutan, antagonizan, al que habitan contradictoriamente las organizaciones y movimientos, meramente en la clave de un aparato gubernamental, sino también como un proceso, un campo de fuerzas, lo decía también Jorgelina, yo diría contradictorio,
pero al mismo tiempo asimétrico, ¿no? Porque muchas veces se privilegia la dimensión contradictoria de lo estatal y se desestima ese carácter constitutivamente desequilibrado y asimétrico de las relaciones de fuerza. Entonces, esa materialidad estatal con la que interlocuta, que habita contradictoriamente, con la que antagoniza e intenta ir más allá, la lucha popular plantea, digamos, un carácter, y reitero esto que ya lo plantearon Jorgelina y José Francisco, un carácter de clase, yo diría un carácter también racista, heteropatriarcal, de la institucionalidad estatal de largo aliento, que no se logra desmontar con la mera ocupación y desplazamiento de las élites políticas por parte de coaliciones o bloques progresistas, de izquierda, nacional populares, ¿no? Estos movimientos son movimientos contradictorios porque el vínculo con el Estado lo es, digamos, ineludiblemente. Y ahí, por ahí agregaría una cuestión que en algún momento hemos trabajado, que es la diferencia en algún punto cualitativa entre los movimientos rurales o de raigambre indígena comunitaria, campesina, afro, de pueblos indígenas, y los movimientos urbanos populares. En la medida en que el vínculo con lo estatal, digamos, es muy distinto. En primer lugar, porque en las grandes ciudades los movimientos populares aspiran a reconstruir vínculos, lazos comunitarios desmembrados, ¿no? Casi totalmente, mientras que en los ámbitos rurales se lucha, se confronta contra el intento de desarticulación de los lazos comunitarios, ¿no? Bueno, esto que alguna vez Womack un poco provocativamente planteó al momento de definir la Revolución Mexicana, ¿no? Esta es la historia de unos campesinos y campesinas que no querían cambiar y por eso hicieron una revolución. Bueno, en ese conservadurismo revolucionario se jugaba una autonomía territorial, lazos comunitarios y vincularidades que tendían a ser desmembradas por la modernización capitalista y por un Estado extremadamente centralista. Entonces, ahí hay una lógica específica en los movimientos urbanos populares que hay que atender. El Estado en los ámbitos urbanos es tanto antagonista como interlocutor necesario de las propias organizaciones. Ahí Jorgelina profundizaba en el movimiento piquetero y sabemos que el movimiento piquetero se ha apuntalado históricamente, ha construido buena parte de su materialidad sobre la base de recursos estatales, ¿no? Y eso es una potencia, pero al mismo tiempo una debilidad, si atendemos a que, y ahí ya me meto con algo a problematizar, que es la noción de cooptación. Más que cooptación en términos unidireccionales, un Estado que coopta, movimientos que son cooptados, sería interesante pensar en una dinámica de transformismo, en la precariedad ideológico-política, la materialidad que tiende a la burocratización y a la defensa de lo adquirido por parte de estas organizaciones, es decir, una serie de características que nos obligan a pensar más relacionalmente el vínculo Estado-movimientos populares, en el caso de aquellos que se han sumado, y ahí sí lo resalto, voluntaria, activamente, por motus propio, a gobiernos progresistas. Ahí no hay cooptación. Digamos. Ahí lo que hay que pensar es, digamos, qué tipo de perspectiva u horizonte estratégico, digamos, postulan, defienden, reivindican estas organizaciones para efectivamente ocupar de manera activa, colonizar ciertos espacios, por lo general residuales, dentro de la administración pública, de coaliciones gubernamentales, ¿no? Entonces, pensar en una dinámica relacional implica un poco poner en cuestión la idea de cooptación que tiende a subestimar, o por lo menos a negar, esa iniciativa, esa capacidad propia que han tenido organizaciones al momento de sumarse, de confluir, incluso activamente, de formar parte de coaliciones de centroizquierda, nacional populares. Ahí lo que habría que problematizar es qué ideología, qué perspectiva, y ahí menciono la primera que quería plantear, que a mi modo de ver, en el caso por lo menos de Argentina, pero también en algunas experiencias latinoamericanas, reenvía a lo que denominamos populismo instrumentalista. Es decir, una perspectiva populista que considera al Estado una instancia neutra, plausible de ser capturada, ocupada en términos físicos, ¿no?
que difumina los condicionamientos estructurales de clase, ¿no? De esa materialidad, no solo en el corto plazo, sino en un mediano y largo plazo. Entonces, digamos, ese es un primer problema o dificultad a trabajar, ¿no? Lo voy a decir muy someramente, pero creo que si bien remite a la experiencia argentina, a mi modo de ver, con sus particularidades, también podemos pensarlo a escala regional. El primero, decía, como un problema, una tendencia de los movimientos populares, el populismo instrumentalista, esta idea de la captura del Estado, que ha estado muy presente, sobre todo en la región del Pacífico, ¿no? Es decir, los empresarios, el gobierno de los CEO capturan y manipulan el Estado en la medida en que desplazamos a esas élites y logramos conquistar, por ejemplo, el poder gubernamental, lograríamos redireccionar las políticas públicas y la orientación de la propia institucionalidad estatal. Esto subyace a muchos movimientos populares y por lo tanto ahí no habría cooptación, más bien hay una estrategia y una perspectiva y un horizonte de transformación que Gramsci denominaría estadocéntrico. Gramsci decía, hay una diferencia sustancial entre la estadolatría y el autogobierno. El horizonte gramsciano obviamente era el autogobierno, ahora la estadolatría es el gobierno de funcionarios. Y Gramsci planteaba que no se trata de desplazar a la élite política tradicional y construir un gobierno de funcionarios de izquierda, progresistas, de los movimientos sociales, sino ir erosionando, acortando la distancia entre gobernantes y gobernades en una perspectiva de autogobierno o de lo que él llamaba la autonomía integral. Segundo, quizás segundo dilema, tendencia, dificultad, lo que llamamos autonomismo ingenuo. O sea, yo creo que hay que diferenciar entre la autonomía, que es un eje estratégico invariante dentro de la tradición marxista, pero también de otras corrientes, incluida, como mencionaban les compas que me antecedieron, las perspectivas indígenas, el operaísmo italiano, las corrientes consejistas, la comunalidad, digamos, todas esas experiencias tienen como eje vertebrador la autonomía, el autogobierno, la autoorganización, la autoactivación de las masas. Ahora, el autonomismo ingenuo confunde no subordinación a los tiempos y lógicas estatales con ausencia de vinculación con el Estado, ¿no? Y remite más bien al encapsulamiento, a lógicas localistas. Entonces, me parece que evitar el encapsulamiento y la pretensión de autosuficiencia es un eje clave al momento de trascender este autonomismo ingenuo. Y el tercero es la izquierda dogmática, sustitucionista, ¿no? Que instrumentaliza los movimientos populares, que piensa que lo estratégico es el partido y lo táctico es el movimiento, y yo diría, hay que retomar esta consigna operaísta de que la clase es lo estratégico y en tal caso la organización es lo táctico, ¿no? Digo, los formatos organizativos que va asumiendo la clase, en este caso los movimientos o sujetos populares, van a ir variando en función de los vaivenes de las relaciones de fuerza, la lucha de clases y de otras dinámicas, ¿no? En ese sentido, ahora sí, para ir cerrando, me gustaría retomar un planteo, digamos, que a su modo esbozó Henry Rena, que es un compa y amigo chileno, que venimos trabajando desde hace un tiempo, que tiene que ver con ciertos problemas que afronta la construcción de las autonomías. Autonomías en plural, no tanto la autonomía con mayúscula y en singular, ¿no? Que remiten al problema de la violencia, al dilema del Estado y al de la hegemonía, con tres hipótesis, digamos, ¿no? La primera, no se observan experiencias de construcción de autonomía que en un proceso de crecimiento y radicalización no hayan llevado a una confrontación directa con el poder. Primer cuestión, el problema de la violencia, digamos, ¿no? Es decir, cómo afrontamos ese dilema que en algún momento va a implicar la discusión de la autodefensa, de la violencia popular, de una confrontación que no es discursiva, que no es semántica, que no es solo de ideas, sino desde la materialidad misma del poder y de la lucha de clases. La segunda, no se observan experiencias de construcción de autonomía que hayan atravesado una fase de institucionalización estatal y mantuvieran su radicalidad revolucionaria sin ahogar las fuerzas internas que le dan vida. El problema de la burocratización, el problema de la domesticación. Y la tercera, no se observan experiencias de construcción de autonomía que puedan sobrevivir a la lógica de digestión devoradora
capitalista desde lo local o manteniéndose en una lógica de sociedad paralela, ¿no? Bueno, ahí está el dilema de la hegemonía, y la crítica a, diríamos, la alternatividad que no redunda en alteratividad. Traducido, históricamente los movimientos populares, las fuerzas revolucionarias, sufrieron derrotas militares o bien mímesis frente a aquellas construcciones estatales con las que se confrontaba en términos armados, burocratización o estadolatría, o bien encapsulamiento y normalización. Bueno, y ahí aparece, me queda un minuto, justo iba a plantear la respuesta a estos dilemas. Claramente no la hay. Me parece que parte del debate es que hay una indeterminación estratégica en términos al menos relativos, y lo planteo ahí de manera muy sucinta. Las formas de lucha que se corresponden con estos dilemas o tensiones son la autogestionaria, las luchas sin el Estado, la confrontacional, las luchas contra el Estado, y las reivindicativas, las luchas dentro del Estado. El problema de muchos movimientos populares, al menos en el caso piquetero y otros, es que hay una sobredeterminación de la lucha reivindicacionista que termina redundando en este populismo instrumentalista, me quedan 10 segundos, o en lógicas, digamos, donde la estadolatría es lo que prima. Es decir, la gestión de la institucionalidad heredada, del neoliberalismo, de las lógicas racistas, heteropatriarcales, más que la creación de una nueva institucionalidad. Entonces, cierro diciendo, como dilemas, como desafíos, en clave más programática, estratégica, articular poder y proyecto, pero siempre subordinar el poder al proyecto. Cuando el proyecto se instrumentaliza en pos del poder, bueno, ahí están los procesos de burocratización. Problematizar la división del trabajo al interior de las propias organizaciones, pero también en la lógica de interlocución con el propio Estado. Analizar las fronteras como nexos articulatorios, lo que en algún momento fue división y separación tajante, hoy debería ser un puente, un territorio a habitar. Las fronteras, digo, en términos interseccionales, de atravesamiento de opresiones, de articulación de luchas, redoblar la apuesta también por el internacionalismo, más que nunca. Hoy los dilemas son globales y los desafíos a transitar también deberían involucrar un reordenamiento territorial, y los movimientos populares están aportando a ese reordenamiento territorial que no coincide con las fronteras estatal-nacionales a nivel continental y global. Y por último, recuperar, reivindicar el socialismo, un socialismo antiburocrático, antipatriarcal, ecológico, en fin, digamos, ¿no? Ennegrecido, digamos, un socialismo en el que quepan muchos socialismos, me gusta decir, pero sin duda plantear el debate fuerte al interior de los movimientos populares de un horizonte de transición hacia una sociedad postcapitalista, antipatriarcal, antirracista, digamos, que también problematice el capitaloceno, digamos, la crisis socioambiental, ecológica, del vínculo sociedad-naturaleza, y en ese sentido, retomando lo que también decían les compas, creo que a veces se cae en una lógica de análisis de relación de fuerza que es justificatorio del posibilismo, ¿no? Entonces, creo que muchos de las grandes irrupciones, y mencionaron Chile, remite en ocasiones a ir más allá de las relaciones de fuerza, a quebrantarlas, a trascenderlas, incluso en algunas coyunturas a poder cagarse en ellas para plantear lo imposible como un horizonte de sentido a conquistar. Así que muchas gracias y bueno, disculpen ahí los tiempos. No, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que las tres intervenciones han disparado un montón de puntas para preguntar y repreguntar. Yo sé que José se tiene que retirar rápidamente, así que leo una pregunta como para que la retomen, y después seguimos con otras. Jorge pregunta si tienen alguna reflexión sobre el grado de articulación o si observan algún grado de articulación entre las organizaciones a nivel de Latinoamérica. Creo que algo ya Hernán incursionó, pero por ahí, José, no sé qué opinás vos sobre esto, cosa que te damos la palabra un minutito hasta que te vayas, que creo que queda un minuto exacto, y después seguimos con Jorgelina y Hernán.
Bueno, agradeciendo en primer lugar pues la invitación. Yo quisiera hacer dos comentarios muy breves. Algo que estaba en la exposición de Jorgelina, pero también en la de Hernán, yo creo que también deviene de una correcta caracterización de lo que son los estados hoy y particularmente en América Latina. Respecto a la burocratización o a las estructuras burocráticas, nosotros estamos en presencia más de estados postburocráticos, inclusive en formas gubernamentales, que de los antiguos estados particularmente burocráticos, porque eso se ha transformado justamente a partir de la oleada neoliberal y de las reformas estatales. Es decir, estamos ante formas que presuntamente pueden generar nuevos desafíos en esto que llamamos articulaciones, pero que inclusive profundizan lo que yo llamaría las relaciones de desorganización de movimiento social. Ejemplo más claro, todo lo que se ha derivado alrededor de la llamada gobernanza, que entre otras cosas ustedes saben, es una fórmula de gobierno teórica y en la práctica neoliberal. Ese es un concepto que justamente la teoría neoliberal ha llamado a fortalecer y que está hoy por hoy muy difundido en Banco Mundial, OCDE, etcétera, con las condicionalidades que eso expresa en reformas concretas del Estado, llamando la atención sobre eso porque hay que pensar ya no tanto en la lógica burocrática del Estado, sino una lógica también que es postburocrática, de gestionaria, contractual, etcétera, que es importante en la medida en que, fíjense que los movimientos sociales también en otros escenarios han transitado a simplemente demandar proyectos, ya no proyectos políticos, sino proyectos puntuales gestionados por ONGs, etcétera. Yo creo que ese es un tema importante. Y desde el punto de vista de una articulación internacional que yo ahí comparto y coincido con ustedes, pues hay varios ejemplos. Hay un ejemplo que es en medio de la coyuntura también, no se profundizó como quisieran, pero me parece que tuvo mucha fuerza, es el que estuvo impulsado a partir del ALBA a través de la diplomacia de los pueblos. Entonces fíjense que acá hay un debate muy importante porque de lo que se trata no es de cooptar y reterritorializar el Estado en sus lógicas de suyo naturales, sino, o de ocupar, como decía Hernán, simplemente reemplazar funcionarios, sino también de generar nuevos espacios. Y la diplomacia de los pueblos fue muy importante. Los tribunales de los pueblos creo que ya tienen una articulación que si bien tiene flujos y reflujos, también ha sido importante en términos de escenario y que desde luego eso va evolucionando de la mano también del contexto, pero que en todo caso plantea en lo histórico y en lo teórico algo inédito, pero sobre todo, diría yo, la contribución es mostrar que puede haber procesos paralelos al Estado, no simplemente en esta tesis muy negrista, digamos, del éxodo, no es para aislarse, sino porque tienen conciencia de que la construcción de esos espacios es una necesidad y una premisa para poder generar construcción de poder. Con lo cual ese ejemplo me parece que es un ejemplo importante. Y bueno, reitero la invitación, mando un saludo desde Colombia y para la revista y para Gabriela, para el equipo, un agradecimiento por esta invitación. Bueno, muchas gracias, José, y te despedimos y seguimos acá con los compañeros, con Jorgelina y Hernán. No sé si quieren hacer alguna aportación en el sentido de esta pregunta. Si hay alguna otra pregunta por ahí, yo no la veo. Yo por ahí tenía una reflexión un poco pensando en esto del poder, ¿no? Porque me parece muy importante lo que hablaban de esta prefiguración, ¿no? En esta reorganización de la vida, de los territorios. Jorgelina ponía el ejemplo de las fábricas, ¿no? Que hay ahí como una organización en el presente de un proyecto futuro, pero cómo volver eso hegemónico, porque también retomando esto que decía Jorgelina, y que todos compartimos, creo que estamos en una crisis, y lo remarcaba Hernán al principio, en una crisis civilizatoria, estamos en un momento de este capitalismo que está en crisis y que parece que la salida a su crisis es sobreexplotando a los trabajadores o a los que tienen trabajo y pueden vender su fuerza de trabajo, expropiando territorios porque cada vez van
más por los bienes comunes, los recursos naturales para el capital, y por lo tanto eso genera desplazamiento de poblaciones, conflictos en esos territorios. Bueno, en este capitalismo que se vuelve cada vez más salvaje, cómo organizar, cómo aprovechar esas crisis que se van generando y que generan múltiples resistencias y confrontaciones, pero que pareciera que no se logra construir un proyecto contrahegemónico que articule todos estos conflictos, estas luchas, ¿no? Acá se mencionó a Gramsci, y Gramsci dice, bueno, las crisis orgánicas abren oportunidades, pero justamente los sujetos subalternos son los que están menos preparados para aprovechar estas crisis, y es las clases dominantes las que pueden rearticularse en estos momentos de crisis. Entonces, bueno, por ahí es una reflexión, obviamente no tenemos la respuesta, pero cómo ven esta posibilidad de ir articulando en esta integración local, regional e internacional, que me parece que es muy importante, porque hoy en día el capital es un orden social global, y por lo tanto lo local y lo aislado seguramente va a recibir embates en esa conflictividad. Así que bueno, esto lo dejo como pregunta o como reflexión de parte de ustedes, y más la pregunta que había planteado Jorge antes, y mientras tanto voy a chequear si hay otras preguntas, pero les doy la palabra para que ustedes digan lo suyo. No sé quién quiere empezar, si Jorgelina, Hernán. Autonomía. Si quieren, tiro algunas cositas que me surgieron ahí del intercambio, y tratar, no sé si de contestar, pero tirar algunas ideas respecto de estas preguntas que surgieron. Me quedé pensando bastante en esta tensión que aparecía tanto en lo que planteaba el compañero de Colombia como en Hernán, de esta tensión entre la autonomía de los territorios y el proyecto político, ¿no? Me parece que la preocupación sobre cómo generalizar esas experiencias, que un poco apunta a eso la pregunta de Gaby, es justamente el punto sobre el cual creo que Hernán planteaba esta dificultad estratégica, ¿no? O sea, cómo poder tensionar esa actual institucionalidad, no solo en términos de interpelación, sino en términos de la posibilidad de su superación, ¿no? Ahí creo que está gran parte del punto que tenemos que ponerle cabeza, también cabeza teórica, ¿no? O sea, reflexión teórica y respecto de las posibilidades. Y ahí planteaba el ejemplo el compañero de la CONAIE, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una posibilidad, una construcción de fuerza ligada a los territorios, incluso de control de esos territorios, que es bien potente, que es necesario poder recuperar, poder pensar que por ahí pasa gran parte de la construcción de poder por abajo, pero que al mismo tiempo, cuando tiene que lidiar con qué hacer en el escenario, en el terreno de la lucha más política general, digamos, de cómo hacer eso un proyecto más de la sociedad toda, digamos, cuesta que se cristalice o que se presente como viable. Y me parece que parecido pasó, digamos, en todo lo que fue la revuelta de Chile, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte de los debates que tenemos desde los movimientos y desde la izquierda es cómo capitalizar o cómo generar que esas insurrecciones espontáneas, que esa fuerza de irrupción de las masas en la escena política termine pudiendo de alguna manera hacer algo con esa insurrección en términos de salida propia, ¿no? Me parece que ahí está gran parte del debate que tenemos por delante, ¿no? O sea, creo que hay que revisar justamente algunas de las prescindencias que hemos tenido a lo largo de la construcción de los movimientos en estos últimos años, o sea, de la prescindencia del debate político, de qué hacer con esa institucionalidad
y con esa materialidad institucional del Estado, ¿no? Me parece que ahí hay gran parte de los problemas que tenemos, que incluso, como Hernán ya lo señalaba, ¿no? Esta preocupación por cómo se plantea la transición, ¿no? O sea, muchas veces en pos de pensar una transición que de alguna manera se asiente sobre una hegemonía robusta, una hegemonía que está construida desde el capital de manera extendida en la sociedad civil, se piensa, bueno, ya no puede pensarse en términos de salida insurreccional o de salida de asalto al poder. Bueno, en todo caso, entonces, ¿qué hacemos con esas insurrecciones que sí suceden, ¿no? Entonces ahí me parece que hay otro elemento importante, porque en ese caso la rápida salida parecería ser acoplarse a una dinámica en la que se conquiste lo más posible dentro de la propia institucionalidad, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un elemento. Después, en esto de la crisis de estrategia, me parece que es correcto, yo coincido totalmente y de hecho hay gran parte de la preocupación de las organizaciones en la actualidad es cómo reconstruir esa estrategia socialista, de un socialismo desde abajo, de un socialismo raizal, en clave de un socialismo que contemple también esos socialismos que planteaba Hernán, contra, digamos, estas opresiones cis-heteropatriarcales, raciales, etc. Me parece que ahí también es importante no partir de cero y por ahí también recuperar la tradición de experiencia de las luchas de la clase trabajadora y de la clase trabajadora en su sentido amplio, y de los proyectos que también la habitaron y las tensiones que la habitaron. Por ahí no hacerlo de modo dogmático, no hacerlo con la referencia a las citas de autoridad, pero sí buscar ahí, hurgar en algunos de esos debates, que creo que también es la preocupación de quienes intervinieron anteriormente, en rastrear, digamos, qué pistas hay para reconstruir esa estrategia en las viejas experiencias pasadas, ¿no? Una cuestión solamente respecto de algo que planteó, fue el nombre del compañero Gerardo. José Francisco. José Francisco. En torno a la cuestión de la forma organizativa, ¿no? Él decía, hay un debate entre una forma más federativa y una forma más centralizada. Yo creo que también parte de la prefiguración, y esto lo aprendí de Hernán, o sea, de sus aportes, digamos, en algunos de sus libros, gran parte del debate sobre la forma organizativa tiene que ser poder pensar esa prefiguración también al interior de la propia organización que se da el movimiento a sí mismo, ¿no? Me parece que sin que haya una correspondencia entre ese proyecto de sociedad, de otras relaciones sociales, de otras relaciones interpersonales, que no se empiece a generar al interior de la propia organización, es muy difícil construir eso otro que se quiere construir. Y respecto de la cuestión de la articulación a nivel de los movimientos en Latinoamérica, solo apuntar una cosita. A mí me parece que el periodo anterior, y quizás de la mano también del auge y de la apuesta de muchos de los movimientos digamos, al éxito o a la posibilidad de cambio que dieron algunos de los gobiernos en la región, me parece que de la mano de eso muchos de los movimientos terminaron bastante encorsetados en las lógicas de supervivencia de esos gobiernos, ¿no? Entonces, creo que todavía está pendiente la posibilidad de reagrupar a los movimientos que actualmente están en lucha, que no necesariamente pasa por agrupar a todos aquellos que son antagonistas o que confrontan con los gobiernos progresistas actuales, o llamados progresismos actuales, sino que pase por una articulación de estos espacios en lucha, ¿no? Y me refiero justamente a los, digamos, movimientos en Colombia, a los movimientos en Ecuador, en Chile, en Argentina, pero una estructuración de debate y colaboración y reflexión conjunta
de estos movimientos que, más allá de la interacción y de la relación que tengan con los gobiernos de la región, sí se mantengan en un campo de lucha, de tensión, de antagonismo, ¿no? Me parece que por ahí parte de las posibilidades a construir tienen que ver con esa articulación. Bueno, y también reiterar el agradecimiento al equipo por la invitación, que obviamente siempre me pone bastante nerviosa participar de estos espacios, así que bueno, un agradecimiento No, nuevamente. gracias a ustedes por participar y estar reflexionando acá con nosotros. Yo copié ahí unas preguntas en el chat, pero me parece que parte de lo que está ahí ya se está respondiendo, así que continuamos, Hernán, con vos. Bien, bueno, buenísimo el debate ahí, todo lo que fue surgiendo con las preguntas, las reflexiones ahí en el chat y también lo que estuvieron compartiendo les compas. Bueno, qué complicado. Primer cuestión, fundamental. Las organizaciones basan buena parte de sus prácticas cotidianas, se supone, en la cooperación, ¿no? O sea, de hecho, si hablamos del movimiento piquetero, las cooperativas son un eje estructurador, ¿no? En la cotidianidad. Por necesidad, por virtud, en fin. Ahora, en términos políticos, lo que tiende a primar es la competencia, no la cooperación. Digo, primera autocrítica, digamos, cómo construimos una política colaborativa y cooperativa en términos estratégicos. Me parece que hablando de las debilidades, las contradicciones de las propias organizaciones, porque por ahí después podemos decir que el Estado coopta, reprime, todo eso siempre ha ocurrido y seguramente se intensifique en la coyuntura de crisis y de búsqueda de resolución, digamos, restauracionista desde arriba. Ahora, ahí mencionaba Jorgelina recién, cómo prefiguramos en las propias organizaciones, en las prácticas cotidianas, los movimientos, esa sociedad del futuro por la que luchamos, ¿no? Y claro, dime qué partido tienes, dime qué organización tienes y te diré qué dictadura del proletariado te darás. Digo, para pensar también las derivas y las lógicas autoritarias, ¿no? Por eso aludía a problematizar la división del trabajo. Porque si las organizaciones hoy, por ahí apareció una pregunta respecto de los dirigentes, la deriva de las organizaciones, ¿no? Es decir, si efectivamente hay una división férrea entre una minoría que además es funcionaria, que materialmente empieza a desanclarse y a tener un conjunto de privilegios, que es funcionaria, que ya no habita esos territorios periféricos, digamos, ¿no? Esa precariedad de la vida, del resto de la organización, bueno, ahí ya se está incubando ciertas lógicas de división del trabajo que yo diferenciaría de, obviamente, los roles, la complejización de una organización de envergadura que requiere, ¿no? Tareas diferenciadas, requiere, digamos, bueno, nada, que poder autogestionar esas dimensiones en la reproducción de la vida. Pero sí pensar la prefiguración como una columna vertebral, como un eje estructurador de los movimientos populares, ¿no? En ese sentido, me parece que lo que en algún momento fueron denominados un tanto de manera apresurada nuevos movimientos sociales, estoy hablando de fines de los 90, dentro del que estaba el movimiento piquetero, pero también muchos otros, hoy han envejecido, por decirlo de alguna manera, se han institucionalizado y creo que este nuevo ciclo que mencionaba, esta irrupción, no es casual que haya acontecido en otras latitudes, ¿no? Que por ahí, digamos, no haya dialogado, no se haya irradiado a territorios donde estas organizaciones tienen un vínculo mucho más aceitado con la estatalidad, digamos, ¿no? Diríamos, hay una relación de internalidad en la clave de la gestión de recursos y el Estado termina siendo una especie de pulmotor de estos movimientos, ¿no? Y sabemos que un pulmotor es artificial, es provisorio, en fin, tiene un montón de debilidades. Entonces ahí la discusión que aparece también al momento del balance de los gobiernos progresistas es la de la dialéctica entre el poder propio y el poder apropiado. Y cómo muchas organizaciones se recostaron más en un poder apropiado coyunturalmente por la vía electoral y muy poco en un poder propio construido desde abajo y sostenido en el tiempo, más allá de los vaivenes, digamos, de las coaliciones gubernamentales. Ahí mencionaban la CONAIE. Durante muchos años, en una orfandad casi absoluta, frente a un montón de intelectualidad progresista,
teníamos que seguir reivindicando la lucha de la CONAIE frente a quienes, a capa y espada, planteaban, digamos, una defensa enconada, acrítica del gobierno de Rafael Correa. Incluso llegaron a postular que se dirimía la batalla de Stalingrado en el triunfo de Lenin Moreno, ¿no? En su momento a nivel electoral. ¿Y qué ocurrió? Y creo que esto es importante también tenerlo en cuenta, que no se tuvo en cuenta lo que Gramsci planteaba como clave, que es la diferencia entre lo orgánico y lo coyuntural. Es decir, entre lo episódico y aquello orgánico que tuvo que ver y tiene que ver con una estructura de movilización, con una dinámica, digamos, de décadas territorializada que pudo sostener la CONAIE más allá de los vaivenes, incluso el distanciamiento o el desencuentro con el gobierno y el bloque correísta, ¿no? Entonces, creo que no es casual que estas organizaciones hoy a escala latinoamericana se sostengan, más que pensarlas como vanguardias, son retaguardias activas desde donde apuntalar y resistir estas lógicas, ¿no? de desestabilización, estas contraofensivas más derechistas y neofascistas. Entonces, pensaría, para desactivar dicotomías, arraigo y articulación, internacionalismo y territorialidad, interescalaridad y organización como un proceso que se va retroalimentando y dinamizando. Bueno, y ahí discutiría fuerte, Claudio lo plantea en una de las preguntas, el problema del consumo. Es decir, cuando decíamos romper con la división del trabajo es también romper con la división campo-ciudad. Es decir, ¿cómo problematizamos hoy la cuestión de la soberanía alimentaria, el buen vivir, de la agroecología, también en las ciudades? Me parece que ahí hay un rol clave de los movimientos populares en la perspectiva de no pensar que la soberanía alimentaria, el buen vivir, el vivir sabroso, dirían en Colombia, es potestad, es un dilema, es un eje de los movimientos rurales, campesinos o indígenas. Tenemos que poder pensarlo estratégicamente desde las ciudades, porque claro, y con esto cierro, disculpen la extensión, la imaginación política nuestra está colonizada. Pensamos una transición en una clave capitalista, masificación del consumo capitalista, ¿no? Del modo de vida imperial, y eso no es sustentable. Entonces, prefigurar también implica prefigurar una matriz productiva desde la agroecología, desde el buen vivir, desde la soberanía alimentaria, y ahí necesariamente tenemos que poder romper con la disociación, el desacople, incluso los desencuentros históricos entre campo y ciudad al momento de configurar un sujeto múltiple, habitado por lo diverso, pero sí con una perspectiva de construcción de una nueva hegemonía. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando porque, bueno, tenemos una restricción de horario. Así que la verdad que muy valiosas los aportes de los tres compañeros que están acá en estas jornadas. Y más que cerrarlo yo, si ustedes quieren decir alguna reflexión final y ya con esto nos despedimos. No sé, Jorgelina y Hernán, si quieren decir algo final y si no, ya cerramos. No, simplemente reiterar el agradecimiento y una se va con un montón de cuestiones a seguir pensando y a estimular también este debate en el conjunto de las organizaciones por las que transitamos. Así que nada, agradecida. No. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos todos con esas inquietudes para seguir pensando, ¿no? Hernán, ¿querías decir algo? Creo que te interrumpí. No. Agradecer, Gabriela, Matías, Pablo, Iván, Javier, bueno, todo el equipo, digamos, de la revista, felicitarles y bueno, también esta importancia de los movimientos populares como intelectuales colectivos y colectivas con los que hay que dialogar y desde los cuales nutrirnos al momento de producir pensamiento crítico, transformador, en instancias como el Gino Germán y las facultades sociales o las propias universidades. Bueno, sí, creo que sí, que esa es la idea de poder reflexionar en conjunto para poder nutrir nuestros pensamientos y encontrar una salida política a esto, ¿no? Porque no se trata solo de una reflexión teórica, sino de búsqueda de caminos políticos, de construir una alternativa y una sociedad mejor para todos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y, bueno, estamos viendo en otras oportunidades. Chao. Ahí cerré la transmisión.
Bueno, muy bien. Bueno, gracias de nuevo.